Muy bien, vamos a empezar a grabar. Eh, Muy bien, mi nombre es Arnoldo Mora, soy ingeniero industrial y trabajo en la cátedra hace más de 12 años. Como les decía, les agradezco mucho su presencia. En este caso me gustan las clases muy participativas, así que por favor, nada más ustedes abren el micrófono y consultan o participan, porque en la medida en la que todos agreguemos a la clase, pues esta va a ser más dinámica y va a poderles ayudar más. Favor indicarme si estoy compartiendo, si ven lo que comparto. Sí, se ve bien. Sí, Sí, se ve. sí se ve. Sí, se ve, gracias. Ok. A mí me gusta empezar por la plataforma. Ahora estamos viendo la plataforma, ¿sí? Sí, señor. Sí. Sí. Ok. Básicamente, bueno, yo tengo varios cursos, pero lo importante aquí es que podamos entrar, que ustedes se familiaricen con la plataforma que tenemos. Aquí ya pudieron encontrar el enlace y aquí vamos a tener los enlaces a cada una de las tutorías conforme las vayamos a realizar. En este caso vamos a trabajar con tutoría 1. Esta vez la metodología de la cátedra es un poco diferente porque estamos realizando una sola tutoría para todos los cursos. Entonces, aunque hay diferentes grupos, estamos trabajando con una sola tutoría para todos. Entonces, por eso van a notar que hay muchas personas, lo que es muy importante. Y además, esta tutoría pues está quedando grabada para que ustedes puedan revisarla posteriormente. Muy bien, vamos a empezar, siempre empezamos por revisar un poco las orientaciones y aclarar algunos conceptos que son importantes. Voy a dejar de compartir el video para no hacer tan pesada el archivo. Ok, como decía, en la plataforma tenemos en la parte de bienvenida, ahí vamos a tener las orientaciones. Y sobre esto, explicarles que aunque tengamos una tutoría común, cada uno de ustedes tiene que dirigirse a su plataforma o a su profesor en la plataforma que les corresponde para todo lo que son efectos de dudas, reclamos, manejo de notas, todas estas cosas. E igual, el trabajo en grupos se hace dentro de los alumnos de la misma plataforma. Entonces, si ustedes tienen un amigo que quiere llevar el curso o hacer grupo con ustedes, pero no aparece en la plataforma de ustedes, es porque no le corresponde. Entonces, no pueden hacer grupo con esa persona. Tienen que elegir dentro de las personas que estén disponibles dentro de la misma plataforma en la que ustedes están. También decirles que tenemos una serie de grupos o equipos de trabajo que son estos que tenemos por acá. Ustedes ya se han agrupado, muchos de ustedes, de acuerdo a sus posibilidades y al conocimiento que tienen unos de otros, y han podido crear grupos de trabajo. Todavía veo que faltan bastantes grupos. Tenemos una fecha máxima que está aquí indicada en la parte superior, donde es el tiempo que se les da a ustedes para que voluntariamente o de acuerdo a sus posibilidades se agrupen. Posterior a esta fecha, cada uno de los profesores va a hacer una revisión de todos los estudiantes que tiene y los va a incluir en grupos. Entonces, decirles que traten de apurarse para poder, como lo he visto en varios que ya lo están haciendo, en el foro de cafetería, que están compartiendo sus datos para poder formar equipos, conocerse un poco antes de poder empezar. Ashley, dígame, por favor. Buenas noches, profe.
Es que me dice una compañera que ella no ha podido entrar porque no le han abierto el paso. No sé si usted le podría hacer el favor. Como abierto el paso. Es que le sale que tiene que, el anfitrión tiene que aceptarle, digamos, Ah, como permitirle. Ajá, ok, claro, eso sí lo puedo hacer. Denme un segundo. gracias. Claro. Ok, ya los admití a todos. Ok, entonces, igual es que no estoy viendo los comentarios. Vamos a tratar de ver aquí el chat. Ajá, aquí lo voy a poner. Ok. Muy bien, sí, igual voy a estar tratando de admitir a las personas que van llegando, pero por si acaso, ustedes me lo indican. Ok, como les decía, tenemos esta fecha máxima para que ustedes realicen esas agrupaciones. Posterior a eso, los profesores que les correspondan van a estar haciendo las agrupaciones. Ahora, claro que parte de las habilidades blandas que estamos esperando que se desarrollen a través de los estudiantes en nuestros cursos es que puedan trabajar en equipo. Es por eso que ya no es optativo el trabajo en grupos. Vamos a trabajar en grupos. Y probablemente algún grupo va a quedar, como probablemente lo ven por acá, de una persona por ahora, pero entonces tomaremos las personas que no se hayan agrupado y formaremos grupos. Entonces trataremos de que todos estos grupos sean completos de 4 personas y para que puedan trabajar en ese equipo. ¿Esto por qué? Por 2 razones básicas. Primero, es importante que ustedes trabajen o empiecen a interactuar con compañeros de otras disciplinas o de otras áreas o de otros sitios del país y que puedan entonces compartir sus experiencias y formar así mejores documentos o mejores proyectos. El segundo aspecto que es muy importante es que en el trabajo uno nunca trabaja solo, va a toparse con un montón de personas de diferentes disciplinas, diferentes edades, diferentes formas de pensar y por tanto es vital que podamos aceptar esas diferencias entre las personas y poder trabajar en un equipo con ellas. Ya le di a admitir a las personas nuevas. Muchas gracias. Entonces, como les decía, estas habilidades o estas cualidades las estamos desarrollando y en todos los cursos estamos trabajando con equipos obligatorios. Entonces, y muchos, como ustedes también les va a pasar, van a quedar al azar porque uno no tiene la posibilidad de conocer a todas las personas. Entonces, okay. Me dice Carla Chinchilla que no escucha nada. ¿Es solo ella o tienen problema de escucha? A mí se me entrecorta, yo lo escucho entrecortado. Yo lo sí escucho lo escucho. perfecto. Está claro. Lo escucho perfecto. El audio. También escucho súper. Ok, Igual yo. muchas gracias. Sí, eso significa que... bien. Ok, muchas gracias. Eso significa que son problemas de cada una de las partes. Entonces, lo que pueden hacer es salir y volver a entrar si tienen algún problema ya de la escucha o con sus equipos, o puede ser un asunto de internet en las zonas donde ustedes están, pero entonces parece que yo sí transmito adecuadamente, que eso es importante. Ok. Buenas noches, profesor. Seguro ella no le ha dado a activar el audio. Ah, bueno, puede ser, sí, que le dé activar el audio. ¿Está bien? Ahí sí, eso es una opción. Muy bien, entonces, superado esto de los equipos, voy a hablar otro tema muy importante para nosotros. Ok, y es la calidad de los trabajos y el desarrollo de ustedes como estudiantes. Obviamente vivimos en un mundo con mucho acceso a tecnología, comunicación y también a documentos. Entonces, es
probable que ustedes pues se conozcan o se puedan interactuar entre ustedes mismos muy fácilmente con todas las facilidades tecnológicas que hay. Bueno, decirles que estamos conscientes de esa situación y aunque es muy positivo en muchos casos, puede tender a que algunos estudiantes tiendan a buscar cómo hacer, en vez de equipo de 4, es decir, equipo de 20 o de 30. Entonces, eso es muy peligroso porque el curso está diseñado para que ustedes puedan, con un esfuerzo relativamente manejable, poder entender y adoptar los conceptos que se dan en el curso. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de compartirse documentos o de compartir mucha información en este sentido, es muy peligroso porque puede que no estén aprovechando todas las virtudes del curso. Y eso, como les dije, tómenlo muy en cuenta porque tal vez nosotros como profesores nos cuesta un poco revisar, y sí tenemos herramientas para verificar que no hayan documentos parecidos y que hay cosas por el estilo. Pero a fin de cuentas, el más importante producto que nosotros tratamos de darles es la ayuda para que ustedes puedan ser buenos profesionales. Y aunque muchas veces en muchos sitios de trabajo el título es el requisito de entrada, el conocimiento es lo que te mantiene ahí. Y aquellas cosas que no podamos aprender o a practicar adecuadamente o las dejemos de lado, van a ser nuestras falencias como profesionales posteriormente. Entonces, para que aprovechen el curso al máximo, y la cátedra se esfuerza para tratar de hacerlo de la mejor forma, pero al final cada uno es el responsable de gestionar su conocimiento y su desarrollo. Entonces, como les dije, el curso no es mecánica cuántica, es algo manejable, pero tienen que estudiar, hacer sus proyectos, hacer sus tareas, y eso les va a permitir tener noción y conocimientos básicos sobre salud y seguridad en el trabajo, que al final es el único curso que llevan de este tema. Entonces, como les decía, en la medida en la que puedan ustedes aprovechar el curso, pues van a tener algo que es un conocimiento transversal, que es lo que llamamos. O sea, todos los profesionales, ya sea de la administración, de la ingeniería o de las diferentes ramas de los que están aquí, van a tener relación con los riesgos del trabajo, con compañeros que pueden tener accidentes, con la forma de administrar personas. Y a la vez tenemos que cuidarlos y conocer parte de la legislación y los mecanismos que tenemos. Entonces, este curso está creado para poderles dar esa noción. Y entonces, como les dije, no dejen un hueco en su currículo y desarrollense a lo mejor que puedan. Yo lo hablo por este curso, que es mi responsabilidad, pero igual aplica para todos los cursos que están llevando en la cátedra. Entonces, muchas gracias por eso. Vamos al siguiente elemento que quería mostrarles, que son las orientaciones del curso. Profe, una pregunta. Claro. Vea, es que, bueno, yo estaba notando ahí que no estaban los integrantes y yo soy el número 15, Okay, pero me imagino que es porque usted no es el tutor mío, parece que creo que es Vanessa. Exactamente. Es por eso. Exactamente, no, más bien, muchas gracias por esa aclaración. Ajá, y otra preguntita, tenemos siempre que estar con, digamos, es que yo hice grupo, no sé ni con quiénes estaban ellos, cómo me doy cuenta con quiénes estaban, qué tutor tienen, ¿me entiendes? No, pero eso sí, si usted logró hacer grupo en su plataforma, todos tienen el mismo tutor. Ah, perfecto. Muchas Entonces, gracias. el sistema está diseñado para que nos agrupemos por tutor. Entonces, hay varios CEUs o varios centros universitarios que tienen el tutor A,
otros tienen al tutor B, que soy yo, y así. Entonces, los que tengan acceso dentro de su plataforma, todos tienen el mismo tutor y no van a tener ningún inconveniente. Lo que sí va a pasar es eso que usted me acaba de indicar. Yo aquí mostré mi plataforma, pero su plataforma es distinta, su agrupación es distinta, sus compañeros son otros. Lo que sí reciben en forma común son las tutorías. Ok, ahora vamos a ver un poco las orientaciones. Las orientaciones es el documento que resume todas las características del curso, indica su evaluación y indica también el cronograma de las actividades que tenemos. Por tanto, es muy importante este documento y es nuestra obligación como tutores explicarlo en la primera tutoría. Básicamente tiene un índice que detalla todos los aspectos y habla de qué se trata el curso. Entonces, este curso va a tratar sobre gestión de salud ocupacional en Costa Rica y los diferentes temas relacionados con esto, como son los riesgos, la prevención de accidentes, enfermedades y los diferentes tipos de riesgos que existen, como físicos, químicos y demás. Voy a ver si tengo más que admitir. No. Básicamente, el objetivo es lograr que con ustedes la construcción de conocimientos teóricos y prácticos en relación de la seguridad y salud ocupacional en Costa Rica, para que se contextualice y se analice cada uno de los factores de riesgo a los que están expuestos constantemente. Entonces, como les decía, las organizaciones van a depender tal vez no exclusivamente de ustedes como encargados de salud ocupacional, pero sí van a ser agentes de cambio en este tema. Entonces tenemos el conocimiento nos da una responsabilidad que es colaborar y ser como voces de alerta en nuestros diferentes sitios de trabajo para poder desarrollar esta temática de la salud ocupacional. Y hay una frase que indica con la que arranca el libro, que es muy importante y creo que es el centro de todo el curso. La persona que sufre un accidente o una enfermedad laboral es la que conlleva sus consecuencias. O sea, tal vez suene muy duro o muy ingrato, pero tenemos que partir de ese punto. O sea, nosotros tenemos que ser una inadecuada gestión en riesgos o en salud ocupacional puede generar una enfermedad o un accidente laboral a una persona y esa persona va a llevar ese problema o ese daño de por vida. No es que nosotros vamos a cargar en la conciencia con cada uno de los accidentes de trabajo que existan, pero sí saber que tenemos una obligación en la prevención y en el desarrollo de las mejores prácticas para reducir el riesgo de accidentes. Entonces, como les dije, ese es el objetivo principal del curso y de nosotros en una organización. Ok. Muy bien, ya tenemos claro un poco lo del objetivo. Vamos a hablar de que tiene varios ejes temáticos. Nosotros trabajamos con el libro de don Ryan Chichilla, que por cierto era compañero mío de la U. Y ese es el libro donde documentamos toda la información para el curso. Entonces, aquí vamos a ver los diferentes ejes temáticos, que un poco es la salud ocupacional en Costa Rica, de lo que vamos a hablar hoy, riesgos del trabajo y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, existen algunos modelos, algunos datos estadísticos que podemos generar y aquí vamos a mostrarles un poco las fórmulas. Ya un eje temático 2, vamos a especificar los diferentes tipos de riesgos que hay de varios tipos, desde biológicos, tecnológicos, económicos, químicos, físicos. Un eje temático 3, que habla del compromiso de la administración en la salud ocupacional y la gestión de emergencias y desastres. Entonces, esos son los diferentes ejes que tendríamos para desarrollar el curso. También
ahí viene una descripción de los diferentes temas y vamos a irnos directamente a la parte de metodología. Ok, es una asignatura de 4 créditos, por lo tanto, implica una cantidad de horas para su desarrollo y su completa asimilación, que es importante que sigan esta recomendación. También es importante saber el tipo de actividades que están programadas en esta asignatura, que ahorita las vamos a detallar. Bueno, aquí habla de la cantidad del trabajo en grupo, que es obligatorio, que ya eso lo hablamos. Y hablamos de los foros, como les decía, el foro de cafetería es un foro en el que los tutores no van a intervenir. El foro de cafetería es para que ustedes se pongan de acuerdo o puedan preparar sus grupos o identificar compañeros para el grupo o poderse conversar entre ustedes. Y nosotros, los tutores, nos encargamos del foro, básicamente el otro, que es el foro de consultas. Y ahí en ese foro de consultas tenemos la obligación de revisarlo diariamente y atender las diferentes consultas que ustedes tengan. Por motivos de que obviamente nosotros tenemos otros trabajos u otras funciones, la respuesta normalmente no es inmediata. Entonces, tratamos de revisar el chat una vez o los foros una vez al día y tratamos de que sea a la misma hora. Por tanto, su tiempo de respuesta como máximo debería ser de un día. Como les dije, ya un poco de tiempo después, ya sí se puede gestionar ante la cátedra o hacer un correo o hacer alguna consulta adicional a otro miembro de la cátedra para que les colabore. Pero inicialmente nosotros como tutores tenemos esa responsabilidad. Sí, claro, obviamente pedirles que, por ejemplo, que ustedes no me digan, vea, la tarea se tienen que entregar ahora a las 4 y son las 10 de la mañana y tengo esta duda. O sea, va a ser poco probable que entre las 10 y las 2 de la tarde, exactamente en ese momento se vaya a incluir el tutor para poder atender su duda. Entonces, traten de hacerlas con el debido tiempo para que podamos nosotros como tutores reaccionar y dar un buen servicio ante su duda. También, bueno, indicarles como el libro de texto, tenemos algunos videos de apoyo, alguna bibliografía que está adicional también, y existe mucha legislación en el tema que nos colabora o nos complementa toda la información que vamos a ver. Igual como les dije, cualquier duda que tengan, ustedes nada más abren su micrófono y nos comentan. Decirles entonces que ya están programadas todas las actividades, como ven ustedes, del 14 al 19 es la primera tutoría, del 28 al 5 es la segunda. Entonces, tenemos hasta el 20 para poder establecer nuestros grupos de trabajo, porque ya el 9 de marzo ya empieza la primera tarea que ya está definida, igual que todas las herramientas del curso ya están definidas, pero ustedes esta hoja, esta página de las orientaciones la tienen que tener muy presente porque es la que indica todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, ahí vienen los días de inicio y los días de finalización de la tarea, de la práctica individual, que son las dos primeras elementos que vamos a calificar. También está del 21 al 26 de marzo la tercera tutoría y del 4 al 9 de abril. En ese caso trataremos de que siempre sean los jueves. En ese caso, el jueves de cada una de esas semanas a las 6:30 de la tarde igual, para darles tiempo a ustedes de que lleguen a sus casas y se puedan acomodar o poder ubicar un lugar donde poderla recibir la tutoría. También vienen otras dos actividades, que es el proyecto, que tiene dos partes. Está la parte A y la parte B del proyecto, y hay una práctica individual 2. Entonces, esas son las otras tres asignaciones o actividades que vamos a desarrollar. Entonces,
aquí viene la distribución del peso de estas actividades, que como pueden ver, no es tan complejo. La ventaja es que no están jugándose demasiado en cada actividad. Las tenemos balanceadas con un 20% cada una. ¿Cómo en la casa de esto así? ¿Perdón? Ok, si me iban a decir algo, no. Si no, pueden mutear sus micrófonos, a menos que vayan a compartirnos algo. Entonces, decirles eso, que la evaluación está distribuida en 5 elementos de un 20% cada uno. Entonces, para que, como les dije, el curso se va ganando poco a poco con las diferentes entregas que van realizando, y como les dije, que hagan ustedes su mayor esfuerzo para poder aprender y tomar provecho del material del curso para poder desarrollar buenas actividades. En este curso garantizamos que la relación esfuerzo-beneficio es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay cursos que son demasiado complejos, son algunas mates, algunas físicas, aunque se esfuerce mucho, puede que no tenga resultados. En este tipo de cursos, la relación de esfuerzo es proporcional al resultado, y les recomiendo que le dediquen el tiempo que requieran para poder desarrollar adecuadamente este curso. No existen pruebas escritas ni virtuales. No hay pruebas ordinarias de suficiencia o de reposición. Esto lo aclaro completamente. O sea, nuestra modalidad a través de prácticas individuales les da a ustedes la posibilidad de tener varios días para poder desarrollar un ejercicio cuando se los ponemos. Pero esto sustituye, o por tanto no tenemos pruebas ordinarias. O sea, que no pueden decirme, es que no hice la prueba individual 1, entonces estoy esperando que llegue la reposición a ver qué me ponen. No va a haber reposiciones de estos elementos. Al tener ustedes una ventana de días para desarrollar cada una de estas pruebas, entonces no existe la posibilidad de hacer reposiciones. Así que tengan mucho en cuenta el cronograma de fechas para que ustedes puedan y hacer con tiempo cada una de las actividades. Por ejemplo, si una actividad abre de lunes a jueves, por ejemplo, no se esperen el jueves en la tarde para abrirla, porque puede que tengan un problema de internet, o se les vaya la luz, o se enfermen o algo, y vayan a perder los puntos por eso, porque como les dije, no existen reposiciones. Entonces, para que valoren desarrollar cada una de las tareas, proyectos y pruebas al inicio del plazo, para que estén ustedes con un colchón de tiempo que les pueda garantizar el éxito. Profe, buenas noches. ¿Le puedo hacer una Bueno, consulta? por supuesto. En el proyecto, en la parte A, tenemos que buscar una empresa. Ayer yo estuve en una reunión donde estuvo la encargada de la cátedra y nos dijo que podíamos buscar algún emprendimiento o alguna empresa pequeña. Bueno, en mi caso, yo tengo un familiar que tiene un estudio de fotografía. En ese caso, ¿podemos aplicar con esa empresa? Sí, sí. Recuerden que la gente tal vez a veces asocia a empresa, a una entidad con 200 personas. Y realmente tenemos que pensar que el mundo ha cambiado mucho y que realmente las pymes y los pequeños emprendimientos pueden ser la mayoría de las organizaciones actualmente. Entonces, tomar en cuenta que todas esas pequeñas organizaciones pues requieren nuestra colaboración y tienen riesgos, y sobre todo pequeñas empresas como estas no pueden dedicar, perdón que tengo una moto pasándome por atrás, no pueden dedicar un profesional en salud ocupacional. Entonces, probablemente la colaboración de ustedes como estudiantes les puede dar una luz
sobre las pautas que existen en esta temática y poder haber cumplido ustedes con la labor de sembrar la semilla de la salud ocupacional en esas pequeñas empresas. Entonces, más bien, bienvenidas. Mientras más pequeña la empresa, menos conocimiento tengan de los temas, pues mejor, porque así brindan ustedes un mayor apoyo. Entonces, un pequeño estudio, no hay problema. Como les decía, ya antes se solicitaba una carta con sello de la empresa y todo, ya todo esto ha cambiado. Ya básicamente una carta es un correo electrónico donde la empresa dice que ustedes colaboraron o visitaron la empresa. Entonces, todo esto se ha adecuado mucho a la realidad que tenemos en las organizaciones y ahora con las limitaciones de acceso que tenemos a muchas empresas por todos los riesgos. Entonces, tomemos eso en cuenta y no hay problema con ese tipo de empresas. Pero por supuesto, también no puedo yo hablar por todos mis compañeros tutores. Allá cada uno establecerá probablemente, y ustedes lo pueden poner en sus foros como consulta, las pautas que establezca él. Profesor, buenas noches. Sí. Aló, buenas noches. Dígame, buenas noches. Profesor, entonces digamos, es que en lo que es la orientación, hay una parte en la que indica que si no se presenta la carta de la empresa, se rebaja un 30% del trabajo. Entonces eso no aplicaría ya. Lo digo porque está en la orientación y tal vez tiene que confundir. No, tal vez soy yo el que tiendo a confundirlos. Lo que le quiero decir es que la carta membretada, sellada y en sobre de la empresa, tal vez es algo que ya muchas empresas no hacen. Entonces, usted puede indicar la misma información o pedirle a la empresa que le indique lo mismo a través de un correo electrónico. Entonces, lo que quiero decir es que el formato de carta de empresa es la que puede variar, en el sentido de que hay que ser flexibles a la realidad en la que estamos ahora. Entonces, por eso le digo, un pequeño emprendimiento como este que me mencionaban, un estudio fotográfico, probablemente no tiene ni papel membretado ni nada. O sea, lo que tienen es una computadora donde procesan todas las órdenes y demás. Pues de esa misma computadora pueden generar el correo indicando o haciendo las veces de carta de la empresa. Entonces, eso es lo que quería decir. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, básicamente para... Profe, perdón, Sí, una pregunta. claro. Ves Dígame. que yo ya llevé este curso el año pasado y a nosotros bueno, en realidad nos pasó un accidente, que literalmente fue como un accidente. Nosotros fuimos y estaba trabajando una muchacha en un laboratorio o algo así. Al principio nos dijo que sí, todo bien, y cuando ya íbamos el último día que entregamos el trabajo, la muchacha nos dijo que no podíamos meter su nombre de la empresa en el documento, ni nada o sea, nada que tuviera que ver con ellos, porque lo que pasa con esas empresas es que se asustan mucho a la hora de que ven todos ¿cómo decirle? Todos los riesgos, o sea, que nosotros les hacemos ver a ellos como los riesgos o lo que está sucediendo en la empresa, no les gusta. Entonces, yo lo que quisiera decirle es, ¿qué haría uno si la empresa ya el mismo día o el día, digamos, anterior, ya le quita a uno la carta? ¿Me entiende? Ok. Muchas gracias. Me parece muy atinada su pregunta. Yo ya he hecho trabajos, igual fui estudiante como ustedes, y por ejemplo, en cursos de costos, teníamos que hacer un análisis de costos de una empresa. Imagínense eso puesto en un proyecto. Entonces, lo que hacíamos con esas empresas es que generábamos una serie de constantes. Entonces, digamos, si usted vendía 10 millones de colones, le aplicábamos una constante a eso y entonces aparecía, no sé, 2 millones. Entonces, todos los datos los dividíamos entre 5, para decirlo. Entonces, lo que quiero decir es que usted puede decirle a la empresa que si su información es confidencial, ustedes la pueden tratar como tal. Y entonces, en vez de mencionar el nombre de la empresa, no sé, Achote Los Patitos, para decir un nombre, entonces ustedes pueden o generar un nombre
ficticio o indicar que por confidencialidad no se va a reportar el nombre de la empresa y se va a llamar XXX. Y ustedes lo único que solicitarían es ese correo o esa carta para que digan que ahí se hizo el proyecto, pero es solo un respaldo para la universidad para poder nosotros verificar que ustedes realizaron las visitas a la empresa y obtuvieron esa información. Pero la información que se genere en el proyecto puede estar protegida de acuerdo a esas formas. Entonces, sí es factible que para algunas empresas la información sea confidencial y ustedes pueden reportarla como tal. Y como les dije, siempre logrando esa comunicación, porque en el caso suyo del año pasado, pues hubiésemos hecho eso exactamente. Haber separado, haber ocultado el nombre de la empresa en todo el documento y nada más que nos generaran un correo o un tipo de carta o algo indicando que ustedes hicieron el proyecto ahí. Sí, muchas gracias. De igual manera, ellos lo que hicieron fue, nosotros le dijimos al profesor y lo que nos mandó a hacer fue hacer todo el proyecto. Digamos, cuando era la entrega al proyecto B, tuvimos que hacer el proyecto A y el proyecto B juntos. Así. Pero muchas gracias. Con mucho gusto. Y me encantan las preguntas. Pregúntenme todo lo que ustedes consideren, porque esta es su oportunidad de, vamos a admitir a las personas más, de poder salir con todas las dudas que ustedes tengan. Ok. Básicamente, bueno, ya conocen las normas de redondeo, la calificación, cómo funciona. Como les dije, nada más tomen muy en cuenta esto de que no existen reposiciones. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los diferentes instrumentos que tenemos para el curso. Entonces, existe una tarea 1 que vamos a brindárselas. Es un análisis de algún tema o investigación o análisis práctico de algo. Es una situación que les vamos a dar y ustedes tienen que desarrollar una respuesta. Y como les decía, en procura de mejorar la calidad de los estudiantes que estamos generando, hemos tratado de eliminar parte de las evaluaciones o de los ejercicios numéricos. O sea, no les voy a poner a hacer un cálculo, porque ese cálculo, aunque mecánicamente implica un trabajo y un esfuerzo, entendiendo cómo se genera, también entendemos que mucha gente va a buscar o va a obtener la información del cálculo sin tener que matarse mucho en hacerlo. Entonces, estamos tratando de complementar la parte teórica con un análisis personal de cada uno de los grupos. Aspecto que nos va a diferenciar a ustedes y donde podamos evaluar precisamente qué tanto están ustedes comprendiendo o adoptando los conceptos. Entonces, como les dije, eso lo vamos a visualizar en las diferentes herramientas de calificación que les vamos a pedir. Denme un segundo. Ok, tenemos una práctica individual 1 y 2. Estas contemplan problemas prácticos que pueden abarcar temas particulares de los ejercicios, pero igual, como les dije, bajo la misma temática, tratando de motivar a ustedes a hacer un análisis y a exponer sus puntos de vista sobre la temática que se esté desarrollando. Todo esto es a través de la plataforma. Y los proyectos parte A y parte B, que van a desarrollar algunos aspectos específicos del curso y para los cuales tenemos rúbricas de calificación. Por aquello, para las rúbricas son la base sobre la cual calificamos para poder determinar que ustedes cumplen objetivamente con las expectativas de la herramienta que están desarrollando. Una consulta. Dígame. La tarea se hace en grupos también, digamos, con el mismo grupo del proyecto. Sí, sí. ¿O es individual? No. Las que son individuales son las que indican práctica individual. El resto son, son para hacer en grupo.
Aquí, Ok, gracias. con gusto. Aquí entramos a lo de la carta. Como les decía, aquí habla de toda la formalidad de una carta. No obstante, entendemos, como les decía, que pueden haber variantes que les apliquen a ustedes por la realidad de las empresas ahora. Entonces, puede que un correo indique la información que ya tenemos, porque ahí puede igual incluirse el contacto, los datos de la empresa y demás. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y eso sí, la inexistencia de carta, correo o mecanismo de prueba por parte de que ustedes visitaron una empresa, pues implica la reducción de un 30% de su nota. Muy bien, igual como les decía, los proyectos se hacen en grupo. Sí, ¿cómo fue? Sí, el profe dijo que la tarea 1 es en grupo. Sí, todo lo que son tareas y proyectos son en grupo. Las prácticas individuales son las que no. Ok, básicamente decirles que tenemos una coordinadora de cátedra, que es doña Montserrat. Tenemos un asistente, que es Laura. Entonces, ustedes tienen unos mecanismos de comunicación que van en un orden. Ese orden arranca por su profesor tutor. Entonces, cualquier duda, cualquier aspecto que quieran hablar del curso, o una duda que tengan, pues primero la tratan de evacuar con el tutor. Ya si no puede contestarles o no les contesta en tiempo, tienen la opción de hablar con el correo de la cátedra, que es ese donde dice correo de cátedra, que es Cátedra Producción UNED. Eventualmente también está el asistente de cátedra, que es Laura, que también nos ayuda a comunicarnos y nos ayuda con las apelaciones y cosas administrativas. Y por encima de ellas está la coordinadora de cátedra. Entonces, ¿qué es lo normal? Que si ustedes me plantean una consulta o le plantean una consulta a cualquier tutor, que le den ese día de tiempo. Ya después de ahí, si han pasado 2 días o 3 y ustedes no han recibido respuesta, pues sí pueden escalar en esta pirámide de otras comunicaciones para poder obtener una respuesta. Lo que no consideramos justo ni correcto es que ustedes, como les dije, a las 10 de la mañana me ponen una consulta y a las 11 ya le están escribiendo a la coordinadora de la cátedra que es que nosotros no les contestamos. Entonces, evitemos eso porque, como les dije, existe un orden, existen pautas que ya están determinadas que nosotros tenemos que atenderles a ustedes máximo un día cada una de las consultas. Profesor, Sí, dígame, por favor. yo tenía una consulta. Es que el día que yo entré a los grupos, yo entré a cualquier grupo, ni que siquiera me fijé si eran personas de donde yo vivo ni nada. Entonces, en ese caso, digamos, podemos buscar una empresa, digamos, si yo estoy aquí muy al sur y otro muy al norte, no pasa nada, buscamos una empresa en común y con que una persona vaya, ¿no? Y el resto, Exactamente. Gracias por la consulta y así es. O sea, perfecto. a veces no existe la posibilidad de que empresas nos dejen entrar a 4 personas a una visita. Y entonces es probable que una persona va a tener que hacer la visita por las otras. Sí, eso es completamente factible. Obviamente tiene que documentar bien para que los compañeros, si no pueden ir por un asunto de distancia o demás, pues puedan aportar en ese proyecto. Entonces, documentar bien lo que ven y los temas para que puedan proponer ideas que funcionen para el desarrollo de las mejoras en esa situación. Pero sí, entendemos completamente que eso es factible. Ok, no sé si tengo alguna duda más sobre las orientaciones. Profesor, Dígame. yo sí tengo otra consulta. En el caso, digamos, de lo que son entidades públicas, no son válidas. Por ejemplo, hacer un estudio en una escuela. Por supuesto, ¿cuántos chiquillos no se van por las gradas? Claro, ¿no? También son válidas. Incluso a las escuelas les solicitan planes de emergencia. Yo he visto maestras inventándose esas cosas sin un solo criterio técnico, ¿no? Todo eso les colaboraría bastante, ¿no? También pueden hacerla ahí. Yo, como les dije, eso aplico completamente en mis grupos, ¿verdad?
Entonces, tengo otra vez que hacer la salvedad de que dudas específicas yo no puedo hablar por todos mis compañeros tutores, entonces sí sería bueno que ustedes las consulten específicamente en sus foros. Pero en el caso, si fuese conmigo, no tengo ningún inconveniente en el tipo de organización. Ok, más bien, a veces hay gente que consigue empresas demasiado grandes y donde no encuentran un solo riesgo porque todo está ya controlado. Entonces ahí más bien son empresas que para mí no son tan útiles porque ya existe uno o dos profesionales que se dedican a eso. Entonces el aporte que ustedes puedan dar es muy poco. Entonces más bien mientras más necesitada puede estar la empresa, pues es mejor para ustedes porque así reciben más atención y pueden tener más posibilidades de desarrollar en ese proyecto. Ok, vamos a acabar aquí con la parte de las orientaciones. Joana, y decirles, ¿verdad? Que esta es la dinámica. Por un lado, ustedes tienen que estar revisando los avisos que tienen, que les van incluyendo los diferentes profesores y la cátedra. También decirles que tienen que ir revisando todo el material y vamos a ir incluyendo acá, o vamos a ir conforme se van desarrollando los diferentes temas. Vamos a ir viendo tutoría 1, 2, 3 y 4. Ahí, como les dije, están los foros, que este es el de cafetería, que es el de ustedes, y este donde le hacen las consultas a los profesores. Y como les dije, completen su participación en los grupos de trabajo, que aquí los tienen, y pueden ya tener un grupo para poder empezar a desarrollar las diferentes tareas. Las tareas, bueno, yo las tengo todas habilitadas, ustedes obviamente no, pero ahí las van a ir viendo conforme se les vayan abriendo, ahí las van a poder desarrollar. Igual como las prácticas individuales, van a tener una pestaña para esas prácticas individuales que van a ir desarrollando y otra para los proyectos. Entonces, para que sigan las pautas y cualquier consulta también la pueden ir haciendo a través del foro y la ventaja es que tenemos dos medios de comunicación. Uno es el foro, donde podemos hacer preguntas generales. Por ejemplo, estas dudas de los tipos de empresas, esas pueden estar en el foro porque ayudan a otros compañeros también a aclarar aspectos que ellos no tengan. Pero dinámicas específicas de su grupo, problemáticas que ustedes tengan, que las quieran manejar en forma más discreta, tenemos esto que es el correo, donde ustedes pueden escribirle al profesor y este les va a brindar una respuesta. Entonces, Profe, con permiso. claro. Una consultita con respecto a los integrantes del equipo. Hay una parte que dice designar a un solo estudiante para cargar los documentos, bueno, cargar las tareas en este caso. Eso hay que publicar o mandar algún correo o alguna información en la plataforma de quién será el designado del grupo o simplemente la persona que lo cargue ya se asume. Ok. Ustedes no tienen que documentar eso, no nos lo tienen que enviar. Lo que sí tienen que hacer es decidirlo y ver dentro de sus compañeros quién cumple todas estas cualidades, porque tiene que ser una persona que ustedes tengan toda la certeza de que va a subir el documento al final, ¿verdad? O sea, eso es el riesgo que se corre con esto, pero es que había ya una problemática que era que más de una persona subía el documento y el profesor terminaba revisando 2 veces lo mismo. Entonces, está claro que ahora se hace por grupo y que ustedes pueden visualizar cuando su grupo ya ha subido las cosas, porque todos están parametrizados por grupo, las entregas que son como tales. Y las entregas individuales, pues esas sí les tocaría a cada uno. Pero sí, designan una persona y esa persona, pero no tienen que documentarla ni indicarla, nada más ustedes mismos dar de seguimiento a que esa persona de verdad suba las cosas a tiempo. Por eso, con más razón, les decía yo que si una entrega finaliza un jueves, pues procuren entregar, decidir que la van a entregar miércoles para que todos estén tranquilos y puedan verificar que ya está subida a tiempo. Muchas gracias. Con mucho gusto.
¿Ok? Y aquí tienen una serie de materiales adicionales que son muy importantes porque ustedes pueden revisar temáticas de riesgos, de manejo de extintores, de diferentes tips e información que les va a ayudar a complementar lo que vemos en el curso. Entonces, pueden irse dando un tiempo para poder revisar todos esos materiales. Ok, vamos a entrar entonces a la tutoría número 1. Aquí tienen 2 presentaciones. Bueno, para interactuar con los compañeros para la realización de los trabajos debe ser mediante plataforma o se puede hacer un grupo por aparte, por ejemplo, WhatsApp. Ok, gracias por la pregunta, Karina. Ok, existen muchos medios de comunicación disponibles ahora. Entonces, yo diría que ustedes pueden trabajar entre ustedes o comunicarse a través de vías como WhatsApp o los foros de Teams o todas estas herramientas. Lo que sí tiene que quedar claro es que a veces, que espero no les pase, pero nos ha sucedido en algunos casos, digamos, tenemos 4 personas en el grupo y le decimos a Juancito y Juancito que presente una parte a tantos días y vemos que Juancito no la entrega. Y le escribimos a Juancito y Juancito nos dice que está muy ocupado y que no sabe si va a poder entregarlo, pero él lo va a hacer. Y así empezamos a tener alguna problemática que puede poner en riesgo la entrega de una herramienta. Entonces, en ese caso, si ustedes ya van a tener que hacer la entrega y Juancito ya no apareció, entonces es muy importante que eso sí lo documenten por el correo y indiquen con copia a todos los compañeros, incluido Juancito, que ustedes le han dado seguimiento y que esa persona no aparece y que por tanto ustedes van a colocarle una participación de un 0% en la herramienta tal. Ya eso lo documentan ahí sí lo va a verificar el profesor tutor y va a poder estar atento a la situación. Y probablemente le va a preguntar a Juancito qué está pasando y Juancito puede que dé una versión y tengamos que alinear todas estas cosas. Pero como ven, una problemática de ese tipo, sí tenemos que manejarla a través del correo para poder quedar claros. Y lo otro es que es muy importante que ustedes en los grupos, en los documentos, si Juancito no apareció del todo, igual lo apunten y le pongan participación 0. Porque cuando estamos calificando, pues a veces no encontramos a las personas, entonces no sabemos por qué razón es que no aparecen. Y puede que algunos nos traten de hacer casa aparte y traten de hacer un proyecto aparte y cosas de esas. Tenemos que trabajar en los grupos que tenemos desde el principio. Entonces, para que mantengan o definan esas mismas reglas dentro de su equipo de trabajo, porque sepan que es un barco en el que se suben los 4 y que acaba cuando acaba el cuatrimestre. Entonces todos tienen que ser responsables, tratar de, claro, ¿verdad? Porque de todo hay en los grupos. Hay gente muy, muy tranquila que es así al exceso de tranquila y una hora antes de la entrega está apenas terminando las cosas. Eso es como un exceso, es como un extremo. Pero por otro lado, hay gente obsesiva que falta un mes para entregar la tarea y ya quieren el primer avance a los primeros 3 días. Entonces, traten de manejar adecuadamente que son personas distintas. Esas son las cualidades de trabajo en equipo. Tenemos que conocernos todos y llegar a acuerdos entre los plazos de entrega de cada una de las etapas para que al final el documento se pueda revisar, se pueda verificar que esté bien y se suba con tiempo. Entonces, para que ustedes manejen esas dinámicas en sus grupos. Entonces, sería bueno que ustedes una vez que tienen el grupo, hagan una reunión en WhatsApp o en algún mecanismo y pongan todos estos puntos en claro para que todos sepan las reglas del equipo. Y eso les garantizará o esperamos que les garantice el éxito en el proyecto. Como les decía, en cada tutoría van a tener 2 opciones de presentación. Una es de la compañera Gisela, que es una de las tutoras, y también otra de don Eric Calvo. Entonces, ambas les pueden servir. No es que sean diferentes, son 2 versiones de los mismos 3 capítulos, pero les puede ayudar ver una y ver la otra para complementar. Entonces, para que sepan que en cada una de las tutorías van a tener 2 presentaciones para poderse guiar. Yo voy a usar
la de Eric. Me dice si la están viendo. Sí, sí se ve. Muchas Brother. Sí gracias. se ve. Muchas gracias. Sí, señor. Eso, gracias. No, y eso me indica que están despiertos. Muchas gracias. En este mundo de la virtualidad uno se siente solo hablando con nadie ahí, con el escritorio y el gato que tengo a la par. Pero no, yo sé que están todos ustedes ahí y eso me motiva mucho y se los agradezco. Ok, entonces este es el material preparado por don Eric, que no es un tema adicional, sino que es el resumen de la información que tenemos en el libro de texto. Entonces, aquí hay un par de temas con los que quería empezar, que mencionaba el libro. Lo primero es lo que ya les dije, saber que un accidente o una enfermedad la lleva la persona que la sufre toda su vida. O sea, no es lo mismo administrar riesgos y decir, tal vez no pase nada, o tal persona se golpeó. Esa persona es la que está sufriendo eso. Entonces tenemos que tratar de ser preventivos en todo momento. Lo segundo es un dato que viene aquí mismo en el libro, que en el 96, el 99% de las empresas no tenían programas de gestión preventiva. Y por tanto, la accidentalidad era del 18%, o sea, altísima, cuando en otros países era del 4%. O sea, la gestión de riesgos no es tan vieja, pero sí tiene un gran impacto y nada queremos más que empleados o personas, compañeros que estén bien y que puedan realizar sus tareas día a día. Es horrible y a mí me ha pasado ver accidentes graves y saber que esa persona se lesionó, se amputó una pierna, un brazo, y saber que eso fue en el mismo trabajo y que nosotros pudimos haber revisado o ver qué podíamos mejorar de esa máquina para evitar que tuvieran ese tipo de daños. Entonces son condiciones muy complejas y tenemos empresas que manejan maquinarias pesadas o riesgosas y por eso tenemos que dedicarles el tiempo a poder reducir esos riesgos. Bueno, tengo una pregunta de Karina. Buenas noches para integrar. No, ya se lo contesté. Sobre el proyecto A, ¿cuáles son los ejes temáticos? Ok, el proyecto A, ok, bueno, creo que no sé si no, el desarrollo o la descripción de cada uno de los proyectos va a estar en las herramientas. Voy a ver si veo acá. Si es que no lo indican las orientaciones. Entonces, tenemos que ya cuando lleguemos al proyecto verlo. Voy a ver si algo me indica las orientaciones. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver. Ok. Ajá, sí, que se indican en las instrucciones y rúbrica correspondiente y que se va a dividir en dos partes. Vamos a ver si hay algo más en la... Profe, Ajá, digamos en la orientación si viene una parte donde viene como dividido los ejes temáticos, porque habla, digamos, como de eje temático 2, eje temático 1, bueno, al menos en el eje temático 1 habla de lo que es la gestión de la salud ocupacional en Costa Rica, lo que es el riesgo del trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales. No sé si esos serán los ejes que pregunta la compañera, ¿eh? sí, esos son los ejes teóricos del curso, estamos de acuerdo, que aquí los tengo, esos son. Aquí están los ejes temáticos 1, 2 y 3, pero lo que yo entendí de la pregunta es qué pedía específicamente que se hiciera en la parte A y la parte B del proyecto. Eso no lo indica acá, pero voy a tratar de llegar. Vamos a ver.
Vamos a entrar a la plataforma, a ver. Profe, sí, yo estoy ahorita en la plataforma, yo, bueno, ingresé ahí donde usted estaba, en la parte que dice proyecto A y B, ahí sí bajan un poquito, después del encabezado que hay de recibimiento y de indicaciones, hay un PDF que dice enunciado, proyecto, parte A y parte B, Este que estoy publicando ahorita. eso mismo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, ahí vamos por el mismo camino. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí está la documentación del proyecto. Eso lo encuentran en la ceja, en la cejilla donde dice proyectos parte A y B. Y ahí está un poco el enunciado. Entonces, ahí pueden ustedes leer detalladamente qué es lo que se pide de proyecto. Y van a poderlo, yo diría que lo revisen y cualquier consulta nos la hagan en las plataformas. Entonces, ahí lo van a tener. No entiendo si eso está disponible y ahí lo pueden ver ustedes, entonces es completamente adecuado que lo puedan leer y revisar. Y más bien, si ustedes gustan, revísenlo y o en el foro o en la siguiente tutoría ya pueden traerme preguntas específicas sobre esto. Profe, una consulta. Ajá. Digamos, yo estaba analizando esto, yo me leí los capítulos y veo que los ejes temáticos son los capítulos del libro. Los 1, 2, 3 abarcan casi todos los capítulos del libro. Entonces mi pregunta es, yo tengo que sacar de esos capítulos las preguntas para yo ir a la empresa a ir a hacer una visita para ver qué riesgos tienen ellos. Es que eso es lo que no me queda claro, porque para mí los ejes temáticos son todos los temas del libro. Sí, ¿Me sí, explico? en eso estamos de acuerdo. Déjame ver. Vamos a volverme otra vez a los... Okay, aquí. Ajá, es que en ese caso, vamos a leer un poco entonces para que ustedes estén más tranquilos. Ok, el objetivo del proyecto es ver una problemática de la empresa y plantear objetivos específicos que se quieren cumplir con el desarrollo del trabajo. Entonces, vamos a buscar alguna problemática y aplicar de las temáticas que vemos en el curso para poder generar una colaboración o una solución a unas propuestas de solución a esa temática. Entonces, implica un marco teórico y demás. Entonces, sí es como usted lo indica, o sea, realmente vamos no es que tenemos que hacer una aplicación exactamente teórica de lo que el libro dice con respecto a la empresa. Hay que ir a ver la empresa y ver de las diferentes problemáticas cuáles, por ejemplo, si hay temas de altura, por ejemplo, trabajo en altura, entonces eso es una característica que tiene la empresa. Entonces, dentro de la temática podemos tratar de investigar cómo se puede manejar o reducir el riesgo del trabajo en altura y determinar algunas actividades o algunas acciones que les puedan servir a la empresa. Entonces, como le digo, no es que tiene que buscar y vaciar todo el tema teórico que viene en el libro en la empresa, sino que traer de la empresa las necesidades que ustedes puedan requerir y que van a tener que complementar con investigación para poder desarrollar el proyecto. No sé si eso le queda más claro. Profe, entonces, para ver si entendí, digamos, de todos los riesgos posibles presentes en la empresa, uno puede escoger un riesgo que uno considere como, tal vez, digamos, por decirlo así, por ejemplo, el que genere más accidentes. Pero no es que estoy limitando a un riesgo, eso es lo único que yo no he dicho. O sea, he dicho que tiene que determinar los riesgos, o sea, hacer de acuerdo a la realidad de la empresa para poder desarrollar el proyecto. No necesariamente nos vamos a centrar en uno, porque aquí no lo limita a uno, ¿verdad? Ok, está bien, profe. Entonces, eso es lo que quiero decir, que partamos de la realidad de la empresa para determinar cuáles son las situaciones que podríamos desarrollar en un proyecto.
pero que sea la empresa la que nos las brinde y obviamente nos apoyamos en la documentación y en la teoría que tenemos en el libro para poder desarrollarla o en la investigación complementaria que requiramos para eso. Pero como les dije, lo vamos a ver con detalle en la tutoría número 2, porque como les dije, tengo que dividir el tiempo para tratar de abarcar todo lo que tengo presupuestado. Y realmente hoy tenemos que ver orientaciones y ver los temas de la tutoría. Ok, como les decía, esto es de Don Eric y vamos a trabajar basado en estos aspectos. Entonces, recuerden que este es el país lleno de legislación, ¿verdad? Tenemos más leyes que otros países o más leyes de las que podemos administrar muchas veces, pero por dicha tenemos algunas que nos ayudan a regular la parte de riesgos. Entonces, existen, por ejemplo, la ley de riesgos del trabajo, donde habla que como empresas de más de 50 empleados deben tener una oficina o departamento de salud ocupacional. Entonces, eso significa que las empresas de cierto tamaño en adelante, pues están en la obligación de trabajar estos temas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo que les decía, las empresas pequeñas, pues no van a tener normalmente un profesional para esto. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a generar estas temáticas o sembrar esta semilla de los riesgos y de la salud ocupacional en general para que ellos puedan investigar por sí mismos, porque probablemente no son personas que tengan una formación específica en esto, sino que van a tener que complementarla. Ok, las obligaciones del patrón existen en varios campos. Bueno, hablábamos, perdón, no sé si me faltó algo. Ah, bueno, sí. En general, las organizaciones tienen que tener señalizados las diferentes áreas, las instalaciones, adoptar medidas de higiene y seguridad del trabajador, contratar o tener pagos los seguros contra los riesgos y capacitar en técnicas de salud ocupacional al personal. Entonces, tomar muy en cuenta que esto es parte de las posibles ayudas que nosotros podamos darle a las empresas. Puede que las empresas no tengan adecuada señalización o puede que no tengan, no brinden capacitación. Entonces, prepararle fichas de capacitación para empezar a darle esta formación a los funcionarios que trabajan con ellos. Tenemos que asegurar a los trabajadores, mantener un buen estado de conservación, las máquinas, instalaciones, herramientas y es parte del mantenimiento preventivo que obligan a todas las empresas. También tenemos que controlar las vibraciones, el ruido, los contaminantes. O sea, si trabajamos en una empresa con productos químicos, pues poder saber cuáles son esos productos químicos y los equipos de protección y los controles que debería tener la organización para reducir el riesgo de las personas sobre el uso de esos materiales. Entonces tenemos que tener un suministro de un equipo adecuado para cada una de las realidades que tiene la empresa y para que el personal tenga acceso a ese equipo de protección personal. Pero el trabajador también tiene una serie de obligaciones. Entonces, tiene derecho, por supuesto, a la asistencia médica, hospitalaria, rehabilitación y la indemnización por incapacidad temporal, permanente o muerte. Eso casi siempre a través del Instituto Nacional de Seguros. Por tanto, tenemos como empleados un pago que hace la empresa de riesgos del trabajo para poder atender este tipo de lesiones que se dan dentro de la jornada laboral y bajo ciertas condiciones. Entonces, existe toda esta regulación que nos asegura o nos protege a todos como empleados. Pero también, eso también incluye prótesis y la rehabilitación y demás servicios que brinda el INSS, que son bastante bien desarrollados. Pero también tenemos que cumplir
con las normas, las reglas internas e indicaciones que nos dan los patronos. O sea, ¿qué significa esto? Que muchas veces los accidentes se dan por negligencia de la misma persona. Entonces, puede que una persona diga, ay, qué pereza usar el casco, esa vaina es muy caliente y muy incómoda, entonces no la uso. Y voy caminando por la zona de trabajo y una pieza cae y me golpea la cabeza. Entonces ya he tenido un accidente, pero ese accidente es propiciado por una mala práctica que es no usar el equipo de seguridad. Entonces, como le dije, aunque la ley nos faculta y nos protege en ciertos aspectos, todos como trabajadores tenemos una serie de obligaciones que cumplir para poder facilitar que ese proceso de reducción de riesgos realmente sea eficaz. A veces, como le dije, los empleados se cansan de usar el equipo de protección o lo manipulan para poder hacer una vida más cómoda, pero al final se están afectando ellos mismos. Ejemplos de eso es, por ejemplo, los tapones para oídos, que muchos dicen, ay, qué pereza usar eso. Entonces, trabajan con el ruido y después empiezan con dolencias o con dolores de oído, con problemas de alguna afectación auditiva. Y entonces ahí no se vale decir que es que la empresa no se preocupa. Si la empresa tiene registros de que les ha dado el equipo de protección, de que los capacita, de que les brinde, les verifica, que ya al final eso lo que evidencia es que es el mismo trabajador el que está en contra del uso de los equipos que se le asignan. Entonces, por eso también parte de la prevención es asegurarnos de que el personal también use los equipos de protección que les corresponden, porque de otra forma están afectándose su salud y puede ser que ellos no se den cuenta. Dentro de las obligaciones, dañar el equipo de protección o negarse a su uso. Dañar o alterar avisos de condiciones de peligro, o por ejemplo, que pasa muchas veces, hay máquinas que son peligrosas y por tanto tienen mecanismos que obligan o que reducen el riesgo de contacto. Para dar un ejemplo, una prensa o una guillotina, pues muchas veces tiene doble botón para que se pueda encender, de forma que usted pueda aplicar la guillotina o la prensa tocando con las dos manos y así nunca pueda meter la mano en la zona de riesgo de la guillotina. Entonces, además de las cortinas de luces para bloqueo. Ajá, exactamente, sí. Exactamente, esa es otra opción. Lo que les decía con esto de las dobles botoneras o muchos mecanismos de esos es que las personas idean formas de bloquear esto y dejar una mano libre. Por ejemplo, que le ponen cinta a uno de los dos botones. Entonces, ya aplican la guillotina con una mano y siguen metiendo las piezas con la otra. Entonces, el riesgo es altísimo de que la mano se les quede y los prense. Pero cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que bloquearon uno de los dos botones y entonces decimos de cómo estas personas no nos están ayudando y eso es a lo que se refiere en las obligaciones del trabajador. O sea, debemos usar el equipo, las máquinas y el equipo de protección en la forma en la que fue diseñado, porque de otra forma no podemos garantizar que el riesgo del accidente no se dé. No sé si tienen algún ejemplo de estos que nos quieran compartir, como el que decía el compañero. Ok, si no, seguimos. Profe, yo, bueno, nada más ahí como para acotarle. Dígame. Esto es mi nicho, ¿verdad? En la Ajá. parte de salud ocupacional, entonces nosotros pues sí tuvimos hace un tiempo en el lugar donde yo trabajo un asunto, ¿verdad? Con el tema de la negación del uso del equipo, ¿verdad? Principalmente pues creo que es una de las mayores resistencias que presenta el personal. Y pues bueno, una persona resulta herida en la cabeza, ¿verdad? A causa de la caída de un objeto, ya cuando hacemos la investigación y demás,
pues la persona nos indicaba que sí tuvo el casco puesto, ¿verdad? Pero pues claramente la herida era contundente en el centro de la cabeza y no, pues no daba para que fuera lógico que esa persona estaba teniendo o utilizando el equipo de protección personal, ¿verdad? Pues a pesar de que él indicaba que sí. Entonces, pues por ahí siempre es importante, ¿verdad? Que a pesar de que esa persona pues resulta con alguna lesión y demás, pues es un incumplimiento que él hace por voluntad propia, ¿verdad? Y pues ahí es donde queda una obligación que él no cumplió, ¿verdad? De parte de su trabajo, ya que la empresa sí se le brinda pues su equipo de protección y demás para que pueda ser utilizado. Entonces, pues ahí es donde viene la sanción, ¿verdad? Sí, sí, algunas personas piensan, y porque también lo he vivido en las dos partes, piensan que cuando se hace un análisis o una investigación de un accidente, se hace procurando echarle la culpa al empleado. Y entonces siempre dicen, y me proponen varios compañeros que dicen, es que usted tiene un accidente y es todos los de salud ocupacional revisando y viendo a ver cómo justifican que sea culpa de uno. Ok, no es así, es un análisis objetivo que lo que pretende es dos cosas, como decía la compañera. Primero, hay que investigar qué pasó porque imagínense que yo dé cascos que no sean de una calidad adecuada y que esta persona sí lo tuviera y el tipo de riesgo que maneja es tal que aunque tuviese el casco, el golpe se va a dar. O sea, entonces ese análisis nos va a mostrar que tenemos que cambiar el tipo de casco. No es el caso, como ella lo indica, porque lo más común es eso, que las personas no lo usan y entonces tienen los accidentes. Entonces, sí existe parte en este análisis de identificar cuándo el accidente es responsabilidad del trabajador y cuándo es una condición insegura que yo tenga dentro de la misma organización. Entonces, la idea de esto no es identificar culpables, sino identificar situaciones que tengamos que mejorar. Y puede que aquí sea parte de las acciones es tratar de verificar o obligar mejor a las personas a que usen sus cascos o sus equipos de protección. Entonces, todas estas investigaciones son necesarias por eso. Pero sí, muchas veces, como dice como nos comenta ella, muchas veces, a pesar de que les damos el equipo, les explicamos cómo usarlo, existe la negligencia de no usarlo porque a veces es incómodo, porque es caliente, porque no veo tan claro como lo haría sin los anteojos que me protegen. Entonces, muchas veces esa negligencia termina generando accidentes. Por eso que tenemos que hacer las investigaciones para tratar de mejorar en la organización la posición de que el equipo de seguridad no es una opción, es una obligación. Ok. Y todas las prevenciones de obligaciones del trabajador, de que no hay que jugar, que no hay que usar el equipo y herramientas como debe ser, y el manejo de equipos en marcha, todas estas cosas. En otro tema, el país cuenta, como les decía, con varias instituciones que se relacionan con toda esta temática. Por ejemplo, que buscan prevenir los riesgos y que ahí existe toda una correlación de estas instituciones para procurar en forma conjunta que la incidencia de daños en las personas por accidentes o incidentes sea cada vez menor. Entonces, por ejemplo, está el Consejo de Salud Ocupacional que contribuye a la gestión de la salud ocupacional por medio de acciones preventivas, o sea, el reducir la ocurrencia de enfermedades o accidentes laborales es parte de lo que el Consejo de Salud Ocupacional hace. También promueve la mejora de las condiciones de salud en los centros de trabajo, hace investigaciones, manuales, catálogos y demás documentos que nos permiten colaborar o desarrollar esta temática en el país. El Ministerio de Trabajo, que hace observaciones de campo de los centros de trabajo, pero identifica o determina cuando un proceso es insalubre o que afecta a la salud del trabajador, o se hacen
una serie de auditorías o evaluaciones en los puestos de trabajo para identificar todas estas cosas que están fuera de lo que deseamos o de lo que esperamos en el manejo de la relación trabajador-empresa. Porque existe también el otro punto, o sea, no siempre es negligencia del trabajador. Hay empresas que decididamente no dan las condiciones adecuadas al personal y por tanto los ponen en riesgo. Entonces, existe la posibilidad de hacer denuncias para poder contar con apoyo en estos temas, y entonces ahí es donde existen las auditorías o las visitas que hacen estas entidades. También el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que promueve la formación de las comisiones de salud ocupacional en los trabajos y realiza diagnósticos de agentes físicos, iluminación, ruido y demás. También está el más conocido de todos, que es el Instituto Nacional de Seguros, que realiza tanto en la parte la parte de seguros, la parte de la consulta médico de empresa, que es una de las opciones que muchas empresas ya tienen, que pueden contar con su médico en la misma organización para facilitar el traslado de las personas y la revisión preventiva de muchas cosas. También los servicios que brinda el INSS, como rehabilitación, los servicios médicos, la posibilidad de tener prótesis y las diferentes instalaciones con los que ellos cuentan para poder atender a las personas que sufren accidentes. Y también, sobre todo en esa etapa que es muy dura, que es la recuperación o la rehabilitación de la función que la persona tiene. También el Ministerio de Salud es otro de los encargados de hacer visitas, de medir agentes físicos, de registrar y controlar el manejo de sustancias tóxicas y peligrosas y evaluar el uso de diferentes productos químicos. Entonces, como ven, hay varias entidades que correlacionan o se correlacionan con este tema. La comisión también, bueno, ya habíamos hablado un poco de la Comisión de Salud Ocupacional, que en general lo que tiene que hacer es eso: inspeccionar instalaciones, capacitar en los temas de salud ocupacional, colaborar o crear campañas de salud ocupacional y mantener esa información o ese gusanillo de decirle a las personas los riesgos que hay, las acciones inseguras que tomamos y poder mejorar esas condiciones. Ok, básicamente el INSS trabaja bajo un modelo de prevención. Antes era protección, ahora trabajamos en la prevención. Entonces, eso nos va a generar un cambio cultural de forma que no actuemos sobre los daños, sino sobre las condiciones inseguras que vemos para poder reducir el riesgo de daño o de accidente en general en las personas. Entonces, existe una serie de incentivos económicos que se crean para poder motivar a las empresas a que inviertan en prevención para reducir la cantidad de accidentes, y esto se vea reflejado en las pólizas que ellos pagan y en diferentes costos que esto implica. Entonces, eso implica, como les dije, la colaboración o la coordinación entre las entidades del Estado y las organizaciones en procura de mejorar este ambiente de accidentes en las empresas. Ok, también por otro lado existen las normas técnicas de salud ocupacional. Entonces, las normas van a establecer los parámetros que deben cumplirse en el desarrollo de sistemas de gestión. Bueno, generalmente. Entonces, ahí se establecen los procesos, métodos y prácticas seguras de trabajo con el fin de mejorar continuamente las condiciones y el ambiente de trabajo. Un ejemplo
de esto van a ser las normas ISO, o hay diferentes grupos de normas que trabajan en la parte de salud y seguridad, y que las empresas pueden optar por desarrollar sistemas en ese sentido que les ayuden a generar una herramienta que integre desde la identificación, el manejo de los riesgos, la generación de acciones y la auditoría continua de los procesos en procura de fortalecer no solo el sistema de riesgos y el sistema de seguridad en general, sino también a través de auditorías ir vigilando que esto se mantenga en el tiempo. Y así, también relacionado con las estadísticas, determinar la efectividad de esos mecanismos en el tiempo y poder garantizar esta continuidad en la organización. Entonces, por eso las empresas tienen la opción de acreditarse o de certificarse, en este caso va a ser certificación, en alguno de estos sistemas de calidad en salud ocupacional. También existe el campo de acción de la, bueno, ¿cuál es el campo de la higiene en el trabajo? Bueno, vamos a hablar de un par de definiciones. Primero, seguridad en el trabajo. Seguridad es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen el objetivo de eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Entonces, a través de toda una serie de documentos, de métodos, verificaciones y demás, buscamos eliminar o disminuir los riesgos de accidentes. Entonces, entre esos están diseñar políticas de seguridad, crear reglas, dispositivos, máquinas, controles, procedimientos. Hay toda una serie de formas de crear la conciencia y las reglas para reducir la cantidad de accidentes que puedan darse en el trabajo. La higiene industrial va a ser la disciplina que tiene como objetivo la prevención de enfermedades profesionales mediante el control de los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el medio laboral. Entonces, a diferencia de la anterior, esta va a procurar trabajar la parte de enfermedades y afectaciones ya continuas en los trabajadores. Por ejemplo, la afectación que puede tener una persona al estar en medio de un agente químico constantemente, le puede generar una enfermedad profesional que va a ser muy difícil tratarla y ocupa un periodo de recuperación muy largo. Entonces, lo que procuramos aquí es, en el primer caso de la seguridad, era evitar accidentes, y aquí lo que tratamos es de reducir la posibilidad de enfermedades profesionales por el estar en contacto de agentes que puedan generar estos problemas. Buscamos tener salud. Salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de un daño o enfermedad. O sea, salud es no solo no tener un accidente, sino estar realmente trabajando en las condiciones adecuadas para poder rendir adecuadamente en la función que tenemos, y no solo en la parte física, sino mental y social también. Entonces, la salud no es algo que se posea como un bien, en realidad es una forma de funcionamiento en armonía con su medio. O sea, es el ambiente en general que le voy a poder proveer a mis trabajadores para que puedan desempeñarse de la mejor forma. Entonces, y eso es lo que procuramos con el desarrollo de un lugar saludable. Entonces, esto implica la parte psíquica y social, las relaciones, esos son los, no sé, los materiales, los costos, no sé. Es que esto sí no me la aclararon bien. Bueno,
esto implica, o sea, en general, la relación de la persona con su entorno, implica desde la alimentación, el agua, o sea, las condiciones de vida de él y sus aspectos psicológicos o sociales, cómo influye todo este entorno en la salud de la persona. Ok, trabajo. Él dice, el Estado debe asegurar que todas las personas tengan una ocupación honesta y útil, bien remunerada y condiciones que no afecten la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo o la condición de simple mercancía. O sea, en general, es que el trabajo tiene que ser, que es parte de lo que verificamos con el Ministerio de Salud y demás, que el trabajo se haga en condiciones adecuadas para que pueda no solo ser remunerado, sino que no tenga condiciones que vayan a afectar al corto o al mediano plazo a las personas. Y venimos con lo que es riesgo. Riesgo es la probabilidad de una actividad o condición se produzca una pérdida determinada. O sea, el riesgo es la probabilidad por las consecuencias. Y podemos evaluar, esa es la primera relación. Entonces, tenemos dos componentes. ¿Qué tan probable es que se dé y qué efectos tiene? Entonces, el riesgo puede ser mayor porque es muy probable o porque es muy grave el efecto que pueda tener. El riesgo del trabajo son los accidentes y las enfermedades que ocurren a los trabajadores por consecuencia de su trabajo. Y entonces, tenemos que trabajar en el mejor o en las menores condiciones de accidente o de riesgo químico, todos los riesgos que vamos a desarrollar en el curso para poder garantizar eso. Entonces, el riesgo en el trabajo va a ser proporcional a las condiciones que nosotros les podamos dar o podamos garantizar en la empresa. Ok. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Ese era el C y el MIT. Ok. ¿Cuáles son las condiciones y el medio ambiente de trabajo? Bueno, son los factores sociales, técnicos y organizativos presentes en una empresa, más los factores de riesgo del medio ambiente, que combinados entre sí generan una carga global sobre el individuo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, son el trabajo de por sí, la acción de cada una de las tareas va a tener un riesgo, pero adicional a esto está el ambiente o la infraestructura donde se realizan las labores y las condiciones ambientales en general, que todo eso va a influir y puede que negativamente en el nivel de riesgo que tengamos sobre un puesto. Entonces, habla, en ese caso, de condiciones y ambiente de trabajo, de los niveles físico, mental y psíquico. Y ahí vienen las clasificaciones de riesgo, que vamos a desarrollarlas en la siguiente tutoría, que va a ser el riesgo físico, el químico, biológico, mecánico y ergonómico. Entonces, hay diferentes tipos de riesgo y cada uno, no todos, en las organizaciones vamos a mantener riesgos de todos los tipos. Hay empresas que son especialistas en algún riesgo. Por ejemplo, lo que les hablaba de una guillotina o una dobladora va a ser un riesgo físico. O sea, realmente ahí ellos no se preocupan tanto por los puntos químicos que manejan, sino por el riesgo de que alguien sea dañado específicamente por una máquina. En una empresa de pinturas, por ejemplo, probablemente el riesgo físico no es tan preponderante, pero sí un riesgo químico. Y así, cada una de las empresas va a conocer cuál es su dinámica y va a identificar cuáles son los riesgos principales y todo su sistema de control va a ir alrededor de esos riesgos principales que
existen diferentes metodologías para cuantificar el riesgo que tenemos. Entonces, esas metodologías pues tienen una serie de requisitos para poder utilizarlos. Obviamente van a implicar un costo, pueden depender de que se requiere una persona especialista para medirlo, va a requerir una afectación del proceso productivo muchas veces porque se ocupa tiempo para aplicarlo y demás. Hay 4 aspectos a tomar en cuenta, que es, primero, lo ideal es acabar con el riesgo, pero no siempre es factible. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, yo tengo una caldera en medio de mi planta y existe el riesgo de que esto o se derrame o que estalle o genere algún problema. Entonces, lo ideal es eliminar o quitar la caldera del área planta y ponerla en una parte externa. Entonces, eso terminaría el riesgo. Es una de las opciones, pero no siempre es factible poder terminar un riesgo. Si usted trabaja en una fundición por ejemplo, de metales, el riesgo de quemadura no es algo que usted pueda terminar porque es parte inherente de su proceso, o sea, la temperatura siempre va a estar ahí presente, entonces eso no es un riesgo que pueda terminar, sino que se debería tratar el riesgo, que son normas y medidas para proteger a las personas, por ejemplo, los equipos de seguridad, las contenciones secundarias, generar paredes de protección, hay diferentes formas, eso es tratar el riesgo. Tolerar el riesgo solo cuando se juzga adecuadamente el riesgo. Hay certeza de los daños y asumir la pérdida. Tolerar el riesgo es que usted no puede o ya trató de manejar ese riesgo y no tiene opciones y tiene que tolerarlo. Y entonces ahí es donde se usan los equipos de protección para atenuar el ruido, porque ya el ruido no lo podemos manejar, o reducir la cantidad de horas de trabajo sobre esa zona para manejar más adecuadamente las consecuencias. Y la otra es transferir el riesgo, que es traspasar a un tercero la responsabilidad de asumir y financiar las pérdidas. Que eso es separar o cambiar un proceso y dárselo a alguien para que sea quien lo realice y que maneje el riesgo posible. Ya finalizando, están unas definiciones como accidente laboral, que es toda acción que suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes y que puede producirle la muerte, pérdida o reducción temporal. O sea, ya como le pone una serie de circunstancias. Un accidente laboral es aquel efecto que sufre una persona, pero como consecuencia de la labor que realiza. Si yo estoy, por ejemplo, trabajando con soldadura y me quité el casco, la protección, se me cayó o algo y quedé expuesto a la radiación, entonces eso es un efecto directo por consecuencia del trabajo que estoy haciendo y es un accidente. Pero si yo terminé de soldar y no tuve ningún problema y me fui para mi casa y 2 horas después de estar en la casa me fui a jugar fútbol y me patearon y me lesionaron, yo no puedo decir que eso es un accidente laboral porque eso no fue ni producto de las labores que yo hago, ni fue durante el tiempo de permanencia dentro de la responsabilidad del patrón. Entonces, por eso es que se diferencia o se trata de diferenciar también cuándo es un accidente laboral y cuándo es un accidente de otro tipo. Porque la ley de riesgo del trabajo va a proteger a todas aquellas acciones que se dan dentro del horario laboral o como función de sus tareas normales, pero no va a poder cubrir en otro tipo de situaciones. Y ahí es donde muchas veces la gente trata de incluir accidentes hogareños como riesgos del trabajo porque creen que van a recibir una mejor atención, puede que la reciban, pero entonces es parte de las
obligaciones de las comisiones de salud ocupacional, identificar y hacer los análisis para poder saber si esto realmente es un accidente laboral o no. También otros elementos que intervienen es sucesos anormales, no queridos ni deseados, que se presentan en forma brusca y que van a interrumpir la continuidad del trabajo. O sea, por ejemplo, hablamos de que si se cae una pieza del techo, o sea, tal vez no es producto de las actividades normales de la empresa, pero es un elemento que sucedió dentro de la organización, que es algo inesperado y que genera condiciones o daños a las personas y que también debe tratarse como un accidente. Pero en el análisis se va a determinar que sí existe una responsabilidad laboral por ser dentro de las instalaciones y como uno de los elementos de la misma empresa que daña a alguna persona. Un incidente o cuasi accidente es un acontecimiento que bajo circunstancias un poco diferentes puede haber resultado en un daño físico. En este caso es, por ejemplo, que usted va caminando y ve que cae una pieza del techo, una viga, una lámina frente a usted. Y usted dice, uy, qué dicha que no me pasó nada. Bueno, ese es un incidente laboral. O sea, lo único que hubo diferente entre el accidente y lo que sucedió fue que usted no estaba en el punto exacto donde cayó la pieza. Entonces, la persona no sufrió ningún daño, pero es un incidente. Yo lo estudiaría con el mismo rigor y análisis y prevención que un accidente laboral también. Por esa misma razón de tratar de prevenir y evitar daños a las personas. Se me está descargando la compra. Ok, entonces muchas veces no somos muy críticos cuando tenemos incidentes, porque como les dije, las personas dicen es que no pasó nada al final, pero los incidentes deberían ser nuestra alerta para tomar acciones y actuar sobre los procesos para evitar así tener accidentes. Entonces, dentro de las definiciones, enfermedad profesional se define como aquella enfermedad que está relacionada directamente con la tarea u oficio. Entonces, por ejemplo, la silicosis, o sea, son afectaciones pulmonares que pueden darse por estar en contacto con productos químicos o con polvos que se puedan adherir a las personas. Hay diferentes tipos de afectaciones que pueden darse, o la sordera, que es algo más técnico, que es más fácil de entender, como que es la afectación de una persona por estar constantemente en un proceso muy ruidoso que le afecta inicialmente y temporalmente su capacidad auditiva. Entonces esas son enfermedades profesionales, y enfermedades ocupacionales son las relacionadas indirectamente con la profesión u oficio. Su causa puede encontrarse en cualquier lugar del ambiente del trabajo y afecta a cualquier trabajador independiente del área que realice. Ok. Esas no se relacionan directamente con los productos o con los procesos, pero sí pueden afectar a todos por estar en la misma zona o en la misma área. En general, existe un proceso de investigación de accidentes que ya mencioné, que debería o debe investigarse todo incidente que ocurra en el puesto de trabajo. Si yo logro, como les dije, tomar acciones sobre los incidentes, voy a tener muy poca probabilidad de sufrir accidentes. Dice, procurar que el tiempo que transcurre entre el acontecimiento y la investigación sea el menor posible. No sé si están familiarizados, pero hay algunos programas que hablan de investigación de accidentes aéreos.
cada vez que un avión cae, se hace toda una investigación del por qué pasó esto. Entonces, todo ese análisis lo hacen, y muchos dicen, ¿ya para qué? Si ya hay 200 personas muertas, porque lo que procuran es mejorar la ingeniería del avión, de la dinámica del manejo del transporte aéreo y demás, para evitar que ese accidente se vuelva a dar. Entonces, por eso la investigación de los accidentes o los incidentes es tan importante, porque procura evitar la repetición de esas pérdidas en procesos posteriores. También hay que tener una visión general del acontecimiento, o sea, investigar claro quiénes participaron, en qué condiciones fue, todos estos temas para poder hacer una adecuada investigación. Y ahí es donde entrevistar a las personas tiene mucha relevancia. Entonces, igual volvemos a lo mismo. La gente dice, es que están investigando para ver si nos echan las culpas a nosotros, y no es eso, es tratar de entender bien las condiciones en las que se da un problema para poder evitar que este se repita en el tiempo. Entrevistar en el sitio del suceso, usar fotografías, dibujos, o sea, se hace la investigación es un proceso muy serio que implica elaborar un informe y darle seguimiento. Como les dije, esperamos las condiciones que tenemos en el trabajo para evitar que esa problemática se vuelva a dar. Finalmente, generar mecanismos para circular la información, que esta debe ser conocida por todos los jerarcas de la empresa. Y como les decía, existen algunos índices, de los más conocidos, los índices de siniestralidad, que primero es el índice de frecuencia, es esta fórmula, nada más el número de accidentes por periodo de tiempo, entre el número de horas trabajadas. Entonces, por ejemplo, podemos saber cuál es la relación de accidentes por mes, por ejemplo, el número de accidentes entre el total de horas trabajadas, y eso por 1.000.000. Eso nos da el índice de frecuencia de accidentes. Y el índice de gravedad es el total de días de trabajo perdido entre total de horas trabajadas. Por ejemplo, si yo tengo una persona que se golpea un dedo con un martillo, va a pasar 2 días fuera, y digamos que trabaje 40 horas a la semana, o serían 168 al mes, entonces va a tener un índice de gravedad de 2 entre 168. Pero si esta persona lamentablemente pierde un dedo, entonces su incapacidad puede ser digamos, de 6 meses, digamos. Entonces, el índice de gravedad es muchísimo más alto por todo el tiempo de trabajo perdido de esa persona, además de todos los daños que ya hablamos de cambiar su condición de vida, de llevar ese accidente de por vida, y cómo esto le puede afectar psicológicamente también. Entonces, existe el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Ok, el índice o la incidencia es el número de accidentes entre el total de personas expuestas. Entonces, esto se usa, dice, cuando se conoce el número de horas trabajadas y el número de personas expuestas al riesgo. Entonces, es como una aplicación de la primera fórmula que vimos, pero con mayor detalle. Y el índice de duración, el número de días perdidos entre el número de accidentes, básicamente se usa mucho, se relaciona mucho con el índice de gravedad. Entonces, como ven, estos son índices generales que usan las empresas, que es importante que conozcamos, porque a veces recibimos alguna información que nos dice esta empresa tiene tal índice de incidencia de accidentes o índice de gravedad, y no sabemos qué significa. Entonces, lo que tratamos con la explicación de la fórmula es que ustedes la puedan interpretar y determinar entonces en qué condiciones está esa empresa. Pero en general, en la parte de salud ocupacional, pues ya se tiene mayor noción y se ha dado un desarrollo de toda esta temática hasta el punto de generar normas y poder certificar organizaciones de acuerdo a normas de salud ocupacional
que nos indican la preocupación que esas empresas tienen y cómo van desarrollando en el tiempo mejores condiciones para sus empleados. O sea, antes se usaba mucho eso de la total de días sin accidentes y entonces cada mes iban sumando la cantidad de días y entonces las empresas decían, tenemos 1000 días sin accidentes y todo el mundo muy feliz. La torta de esos indicadores que aunque sirven para motivar, pues un día caen cuando tenemos un accidente y entonces es muy doloroso empezar otra vez de cero con el conteo de los días sin accidentes. Entonces, tratar de, como siempre, las personas son primero y buscar que nuestros procesos sean seguros, que cada vez estén mejor diseñados para reducir el riesgo sobre las personas. Y como les dije, su labor como estudiantes, en este caso, para que en el futuro tomen en cuenta toda esta temática y la puedan aplicar, no, tal vez no como responsables de salud ocupacional, pero sí como agentes que procuren llevar estos temas y que las empresas siempre se preocupen por sus empleados y por los riesgos que ellos tienen. Básicamente eso es lo que tenía que comentarles. No sé, vamos a ver si tienen una duda, pues que no he podido ver aquí los chats. Vamos a ver si tengo alguna aquí. Ajá, perfecto, ya me habían pasado el foro, condiciones y medio ambiente de trabajo, muchas gracias. Sí, ahí nos lo encontramos después. No sé si tienen alguna duda o algo que comentar. Profesor, ¿esta presentación va a estar accesible para nosotros o solamente, digamos, en lo que es la tutoría? No, ya está en la plataforma y ya pueden ver esta presentación y la otra, que es la de Gisela, ahí la tienen ya disponible. Y todos los grupos tienen una copia de mi misma plataforma, entonces todo el mundo tiene acceso, todo el que esté metido en el curso puede verla. ¿Alguna otra consulta? Profe, muchas gracias por la clase, estuvo muy bonita, muy entendible. Gracias. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Profesor, una consulta. ¿Esta tutoría queda grabada? Sí, queda grabada. Ah, ok, muchas gracias. Una consulta, profe. Ajá. Entonces, la tarea número 1 también es en grupo, solo la actividad 1 y la actividad 2 que dice individual es únicamente uno solo. Exacto. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, Sí, dígame. ¿cuáles son las instrucciones para la tarea 1 que habría que hacer? Ok, todavía creo que no está disponible. Voy a abrirla. Tengo. Hasta donde tengo entendido, se inicia hasta el 9 de marzo y ahí ese día se baja toda la información y tenemos una semana para hacerla. Exactamente, por ahí, hacia eso iba. Ajá. Tarea 1, sí, el 9 de marzo, por ahora no está disponible y a partir de ese día van a poder activar esto y ahí sí van a poder ver lo que les piden de tarea. Sí, pero sí, tratamos de definirles un plazo para que ustedes puedan trabajarla en ese rango de días. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. No, agradecerles muchísimo su presencia, su paciencia y esperamos que les vaya muy bien en el curso. Como les dije, espero mucho de ustedes, espero que este tema sea apasionante para ustedes, que no hay nada como estudiar algo que a uno le gusta y que le interesa. Entonces, yo les digo que es un tema bonito y muy importante porque no solo afecta a nosotros, sino a las personas que tenemos alrededor. Y parte de estos aspectos no solo nos ayudan en el trabajo, sino también nos pueden ayudar en la casa. Entonces, motivarlos a que
pongamos mucho interés en el curso y que nos vaya muy bien. Como les dije, programen, trabajen en equipo, háblense bastante en los grupos y van a ver que van a tener excelentes resultados. Entonces, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, chao.